Sí, Entonces se exacto. perderían estos fabulosos episodios del podcast, chamo. No. Este testimonio sobre los estertores de la civilización occidental. El estudio antropológico de cómo se reconstruyó. Como el planeta de los simios Origins. Occidente vuelve a nacer de las cenizas. No, pero este pana lo quería invitar. Ojalá se conecte. Porque estaba pensando en estos días que cuando tú emigras, cuando tú sales del país y te instalas en otro lado, hay un punto de ruptura evidente que es cuando tienes papeles. ¿Sabes? Como que cuando finalmente tienes papeles en el país, y, o la residencia, o algo, o estás de, qué sé yo, tienes una visa de estudiante, pasas a otro estatuto. Como que tener papeles, tú dices, bueno, ya esto, puedo contar con este país por el resto de mi vida, no es que me tenga que sentir profundamente francés, pero puedo contar con este país, para Después está como de estudiante, que estás estudiando, entonces sientes como que el país te ayuda, pero hasta que vamos a ver qué hacemos contigo después. Y después está el que cuando no tienes papeles, cero, nada. Y la forma en la que se construye la venezolanidad es diferente. Como que porque tú te estás volviendo como que tú estás haciendo como una ruptura con el país, si se quiere, estás diciendo como que a partir de ahora también tengo esta opción, y entonces Venezuela la alejas un pelo, si se quiere, qué sé yo. Hay un proceso de alejamiento. Como que instalarse en el extranjero implica hacer una especie de pase de página. Tienes que pasar esa Sí, página, y es mucho más fácil pasar esa página si tienes papeles. sí. Es como Pero, eso, que tienes un amante que sí quiere tirar contigo. exacto. Sí, sí, sí. Una buena Porque, analogía. porque puede ser que estés enamorado de una jeva que no te para bolas. Estás casado y estás enamorado de una jeva que no te para bolas, que es Exacto. eso, es como no tener papeles, ¿no? Sí, sí. Se siente igual de miserable. Mm, Pero sí, pero no, Pero me el hecho de gusta eso cómo porque sí, construyes tu sí hay identidad, como, ¿sabes? como Sí. una, Un punto como de que se parte en ruptura. dos, sí. Sí, Sí. sí, totalmente de acuerdo. Y este pana, por ejemplo, Eh, Luis, estuvo muchísimos años, no es que con una mm, visa, es que él estuvo sin papeles, cero, nada, weón. Y sin sí. embargo estuvo décadas. Entonces, la Mm, identidad que tú construyes, o sea, como que no sé, tienes ese filo que te pueden devolver en cualquier momento, weón. Como que si tú no tienes ujú, papeles, hay una cosa objetiva y fáctica de que si te agarra la policía estás ilegal y te van a devolver, y no importa qué tan francés te sientas, y tú puedes decir, no, es que yo tengo mi gente aquí en Miami, tengo mi nicho, mi barcito, yo tengo todo. Si te agarra la inmigración y no tienes papeles, te devuelven. mm, Entonces, cuando tú estás en esa situación, yo estuve muy poco. Yo estuve nada más como, qué sé yo, 5 meses sin papeles mientras cambiaba de situación, no era sin papeles. Era como que cambiando de estatuto, y por esos huecos en la ley francesa, era como que no tienes nada. Y de que si me para la policía y que trata que no te paren. Y que coño, gracias por la recomendación, ¿no? ujú. Pero y es burda de tenso, y sientes como que la sociedad te está como siempre evaluando. Pero supongo que cuando pasas mucho tiempo en ese estado, pasa a ser como que the new normal. Es como que, bueno, todos tenían Sí. mascarillas. Esa es como la costumbre, y vives tu vida así, ¿no? Aunque depende también de el bagaje con el que tú llegues. Porque a mí me parece que por mucho que queramos negarlo, tú y yo somos más de los que, como este tipo de personas que, para los que estar legal en algún sitio es importante. O sea, como que le asignamos valor. O sea, no, no, Sí, no queremos romper las reglas sí. demasiado, me parece. Pero tiene un valor objetivo. O Eh, sea, es innegable que si te agarran sin sí. papeles te van a devolver. O sea, eso no es una cosa de que cómo te Ujú, sientas tú, sino que es algo que está como allí ujú. presente, y se vuelve opresor, se vuelve opresivo, pues. O sea, no es una cosa como que, bueno, pero vive, ¿sabes? No sientas que la sociedad te está Vive el juzgando, y que no, momento. me estaban juzgando, o sea, que es la policía, no es una Mm, cosa como que yo me siento juzgado. Es como que no puedes sí. hacer nada, ¿sabes? O sea, no puedes brincar el metro, porque si te agarran Mm, sin ticket, te devuelven, entonces ujú, siempre estás pagando ticket. No puedes meterte en problemas en la ujú, calle, ¿sabes? Que te gritan algo y no puedes decir qué pasó, porque si hay una pelea, llega la ujú, policía y no tienes ujú. papeles. Pero Sí. después llega un punto, supongo, en el cual, bueno, eso se vuelve tu
normalidad. Sí, sería interesante eso. Sería interesante que se conectara para ver, para aprender esa experiencia. No, capaz que se conecte y hablamos otra cosa, ¿no? Se pierde el hilo de la conversación y terminamos hablando de tenis. Uno de estos momentos como cuando estábamos haciendo la previa de Rambo 3 antes de grabar Cine Millonario, que no estaba seguro si debo disparar mi único cartucho. Exacto. El único cartucho que tengo en la conversación al principio, en los primeros 5 minutos, o lo debo reservar para el podcast. Exacto. Pero bueno, considerando que quizás nadie oiga la próxima media hora, una de las cosas que yo he olvidado activamente es esa sensación de no tener papeles, que no es que yo no tuviera, yo tenía, digamos que estaba como en un área gris, ¿no? Era así. Exacto, como un limbo ahí. Como, ¿sabes? Ese limbo así de mi visa de estudiante se venció, pero estoy en un periodo ahí de gracia. Exacto. Además, justo en este preciso instante, yo no estoy en España. Uh-huh. Pero si me preguntas en Francia, yo estoy en España. ¿Sabes? Estaba como ahí flotando. Y dependiendo de la autoridad que me preguntara, yo vivía en otro país que no era donde me estaba preguntando la autoridad. Pero sí era como la espada de Damocles, ¿no? Ese asunto de estar ahí. Bueno, ojalá esta gente no se hable entre ellos. Porque si alguno de estos se habla entre ellos, si alguna de estas autoridades se habla entre ellos... Se acaba de desconectar Daniel. Se ha cortado la comunicación. Esto tiene que ser una señal. Bueno, mientras esperamos que se conecte cualquier otra persona que no sea yo para empezar el podcast, quería hablarles de nuestro sponsor. A veces no sientes que tienes la piel como reseca. Así que está como toda cuarteada. Bueno, eso es que te hace falta crema C de Pond's. Después de un día de trabajo, que haga un poco de sol, crema C de Pond's. Te baña, crema C de Pond's. Ajá. Wow. Wow. Tuve que hacer relleno. Hablé de nuestros sponsors. Sí, tuviste ahí disertando sobre... Sí. Sobre cuál es el sentido del arte, ¿no? Sí, estoy pensando cuál es el sentido del podcast con una sola persona. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y una nota de voz? Exacto. Cuando es una sola persona la que habla, ¿no? Exacto. Pero ese tipo de cosas como que las olvido rápidamente. Además que para mí, ¿sabes? Como que una cosa... ¿Sabes? Como cuando tú tienes un problema, ¿sabes? Tú siempre tienes que tener un problema para poder quejarte en la vida, ¿no? Entonces, y cuando vas superando, si lo superas, luego encuentras otro para quejarte. Entonces, luego de esto fue los papeles de mis padres, ¿no? Que exacto. Era como una situación estaba pensando en más eso. delicada, Sí. ¿no? Como ese asunto de... Porque yo, ¿sabes? Donde me reciban, Sí. mientras no sea Venezuela, buscaré la forma de trabajar, pero con mis padres era un asunto más delicado. Entonces era ese asunto, ¿sabes? Como ya entraba como un asunto como más calculador, ¿no? Era saber así como, bueno, ¿qué pasa? Además, ¿sabes? Les rechazaron la vaina varias veces. Entonces era como, bueno, ¿qué pasa cuando... Sí, los va a buscar la policía, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sabes? El abogado de que eso no va a pasar. Bueno, pero supongo. ¿Sabes? Porque les llegó la carta de expulsión, ¿no? Yeah. ¿Sabes? Le llegó la carta... Sí. ¿Sabes? Te llega la carta de expulsión. Tú tienes 70 y pico de años. A mí cuando me llegue la carta de expulsión cuando tenga 70 y pico de años, yo me voy a cagar, ¿no? Porque me va a llegar, no importa. O sea, yo voy a vivir... Yo a los 70... ¿Sabes? Porque bueno, ¿sabes? Karma, ¿no? Además el mundo cambió para siempre, ¿no? Yo voy a estar ahí con mi tapaboca todo, ¿sabes? Todo vuelto mierda y tal. Y me va a llegar mi carta de expulsión y voy a llamar a una de mis hijas y le voy a decir, ¡ay! ¿Ahora qué voy a hacer? Me van a expulsar. Y ¿sabes? Sí. Ya no voy a poder vivir más en Ecuador. Y entonces... No, es como que tienes que empezar otra vez desde cero, papá. Tienes 70 años. Tienes que empezar otra vez desde cero, con la mitad o cero plata, y vamos a vivir en Bosnia. ¿Y tú qué?
¿Qué? No, no, pero de aquí a allá va a ser como que Bosnia, qué bueno. ¿Dónde vive tu hermana? Excelente. Vámonos a Alepo. Tengo varios amigos que emigraron a Alepo y me dicen que la vaina es arrechísima. No, y entonces este asunto de que ¿sabes? Que además entraban en un limbo súper raro, que si los iba, ¿sabes? Que si de verdad la policía los iba a buscar, claro. Los iban a llevar, los iban a detener. Sí. Y en ese momento yo tenía que ir y presentarme como ciudadano español y tal, y entonces eso bloqueaba toda posibilidad de expulsión, pero todo ese peo, ¿no? Todo ese peo así y entonces me decía el abogado, coño, honestamente, ¿qué policía se va a meter en ese peo de arrastrar a un par de viejos fuera de su casa, ¿no? Sí. O sea, ninguno, ¿no? Sí, pero la ley existe, entonces, eso es lo chimbo. Pues, pero la ley existe. Sí, o sea, exacto, potencialmente posible, poco probable, sí, pero... Y tienes una carta que te dice que estás obligado a abandonar el territorio en 15 días. 15 días. Y entonces era así como que... O sea, no le pares bola esa vaina. Si se los llevan presos, tú te presentas ahí y yo que... Mierda, pero, ¿sabes? No es como... No, es como una versión mala de Taken. Es como que, Daniel, tienes que presentarte en la comisaría de policía, tienes 48 horas, o tus padres serán enviados a Venezuela. Y tú, ¿qué? Sí, no me dijeron nada, o sea, andaba de vacaciones. Sí, exacto. Y entonces eso sí era una verdadera espada de Damocles. Claro. Porque yo estaba así, ¿sabes? Muy tranquilo viviendo mi vida, ¿sabes? Teniendo esta vida seminormal, pero constantemente pensando en el peo de... Claro. ¿Sabes? Esta vaina, los bichos están ilegales, saben que están ilegales, todos los días hablamos de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y con plena conciencia de que había un montón de gente que yo conozco que estaba en una situación peor porque sus padres estaban viviendo una crisis humanitaria en Venezuela. Exacto. Entonces, ¿sabes? Mi peo era un problema de primer mundo. Era, ¿sabes? Oh, por Dios, mis padres tienen una carta de expulsión en España. Pero eso es una tontería comparado con, por ejemplo, tu mamá o tu papá. Sí, que para entonces también estaba vivo, ¿no? Sí. Y, ¿sabes? Que estaban viviendo un peo de verdad serio, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿sabes? Uno se pone así en plan, las fronteras no deberían existir. Sí, es que las fronteras no... Sí. Pero es que no sé, yo lo veía también como por el lado de la construcción que haces tú con respecto al país que te recibe. ¿Sabes? Como que si tú vienes como que tú dices que tú te quieres quedar o te quieres traer, o tú quieres traerte a tus viejos, coño, hasta que no tienen papeles sientes ese limbo, pues no vas a poder de verdad sentir que finalmente, ahora puedo descansar un poquito más hasta que no estén en una situación un pelín regular, porque no es tanto que te vayan a deportar, es que no te dejan abrir una cuenta de banco, o es que no te dejan, ¿sabes? Alquilar un carro, o sea, a esas son pequeñas cosas que te joden la vida porque al final tienes 70 años y tú quieres irte de vacaciones y que, no puedes porque si pasas por un peaje y no tienes papeles, te jodes, o sea. Y son esos pequeños detalles que también te pudren la vida. Bueno, ellos pasaron 3 años ahí encerrados, ¿no? Exacto. O sea, con miedo de salir a la calle, con el peor de no poder, o sea, tienen familia en otras partes de España y tenían miedo de ir a Madrid, ¿sabes? De pisar una estación de trenes. Claro, de policía y tal, sí. Normal, o sea. Sí. Y hoy tuve, por cierto, tú sabes que, hablando de fronteras, en mi trabajo, yo trabajo con varios consultores, ¿no? Y estos consultores cobran un salario dependiendo del lugar desde donde trabajan. Okay. Por ejemplo, si tú vives en India, ¿sabes? Tienes la tarifa como de offshore, ¿sabes? Porque vives en un país de mierda. Y luego si trabajas si trabajas en Europa, pero no en Suiza,
tienes esta cosa que se llama near shore, ¿no? Okay. O sea, como que estás dentro del continente, Exacto. pero no en Suiza o no en las regiones aledañas, ¿no? Sí. Entonces, y después tienes la cosa de on-site, que es como que estás en Ginebra, ¿no? Entonces, y tienes distintas escalas de salario. Entonces, antes de que empezara el confinamiento, como 2 semanas antes, habíamos seleccionado a un contratista para que trabajara con nosotros. Uh-huh. El tipo renunció a su trabajo y vive en Londres, ¿no? Y 3 días antes de que el tipo empezara, Uh-huh. me llaman y me dicen, mira, ¿sabes qué? Este tipo, me llaman de compras, y este tipo no puede venir a Ginebra, el aeropuerto está cerrado, Ah, claro. y tiene que cobrar la tarifa de Nearshore Europa, ¿no? Ok. Y yo que, ok. ¿Cuál es la tarifa de Nearshore Europa Ajá. para este tipo? Me dicen 40% menos de lo que iba a cobrar. 40% menos. Ok. El tipo había renunciado a su trabajo, todo ese pedo. Sí. Y entonces llamo al carajo y le digo, ¿sabes? Además, Sí. es típica vaina que pasa, ¿sabes? Bueno, no era viernes, pero era... No, sí, era viernes. Viernes 2 de la tarde, ¿no? Y el carajo empezaba el lunes. Coño. Ver a fulano, esta es la situación. El carajo, aquel peo, esa vaina me arruinó el fin de semana. Claro, pero... Sí. Yo, ¿sabes? En plan, son las ¿Y reglas. por qué eres tú el que tiene que dar ese... No hay recursos humanos ahí para dar ese tipo de noticias? Brother, porque si hay algún huevón con motivación, ese soy yo. Entonces, ¿sabes? Lo que ninguno de estos carajos tenía un plan. Uh-huh. Yo así como que, bueno, ¿y cuándo le van a decir carajo? No sé, ¿quién le va a decir? Y llegué. Miré a la derecha y a la izquierda. Ok, soy yo. Soy yo porque yo soy el que estoy contratando al tipo, ¿no? Y yo le entrevisté y todo eso. ¿Y cómo dices una cosa así? O sea, te haces small talk. Así que, chamo, ¿viste el béisbol y tal? O vas directo al grano y que, mira, pana, coño. Sí, bueno, ¿sabes qué? Esa es una de esas conversaciones que solo recuerdo parte. Es como tengo estrés postraumático de esa conversación. Porque fue como, hola fulano otra vez, porque habíamos hablado el día antes y tal, Sí, el tipo que estoy escogiendo ya el color de mi apartamento nuevo. Sí, así de plan, ¿sabes? Estoy haciendo mis maletas. Tengo fotos aquí de la playa. ¿Sabes? Así, exacto. Estoy mirando el carro que me va a comprar, ¿no? Y fue así en plan directo al grano, porque habíamos hablado antes, ¿no? Directo al grano, tengo una mala noticia y tiene que ver con tu tarifa. Me han informado de compras que debido a la situación y ya que no puedes venir a Ginebra, tu tarifa es esta otra tarifa y bueno, es considerablemente menos. Sí. Pero bueno, pero esa tarifa no es buena quedando, o sea, es muy mala para donde él está. O sea, en Londres es tan mala esa tarifa. Marico, en Londres, si tú me dijeras que tú vives en Fogville, sí, exacto, UK. Marruecos. Sí, exacto, de pinga, ¿no? O sea, de hecho, si tú vives en España, 40% de lo que ganas en Ginebra, bien, es un buen salario. Pero Claro, fucking, sí. ¿sabes? La city, ¿sabes? Como, es más o menos tan caro como Ginebra, es como vivir en París, es como, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, al final el pana, o sea, yo le dije, tómate un tiempo, hablamos al final del día. Habíamos pasado casi 3 meses para contratarlo, porque había sido todo un peo las entrevistas. ¿Y por qué no puede? O sea, es por el COVID que no puede ir. Sí. Nada más por el COVID, no pueden esperar un Bueno, y meses. porque, o sea, el aeropuerto estaba, en aquel momento el aeropuerto estaba cerrado, Claro. ahora la oficina está cerrada, o sea, todavía no ha podido venir. Okay. Estamos hablando, o sea, 3 meses después. Pero bueno, sí. Y todavía el pana no ha podido venir. Pero bueno, hoy, justamente hoy,
Bueno, y además esto pasó varias veces. O sea, luego igual contratamos a otra persona. Esta persona vive en España y también fue el mismo plan, ¿no? Mira, esto que habíamos discutido es la mitad. O sea, la mitad de lo que te ibas a cobrar, Qué mafia, porque estás en España. Porque, sí, no. Además, yo que bueno, yo también, ¿sabes? En este plan para ser como brutalmente cándido, ¿sabes? Le digo a la gente, yo no pienso que esto sea justo, pero bueno, pero yo estoy, nada, estas son las condiciones, ¿no? Sí, Tómalas o déjalas. Y mi postura aquí es, bueno, defender esto. Paréntesis, porque yo no soy, ¿sabes? El super moral, el mejor carajo del mundo. Excelente para mí porque el presupuesto me va a rendir más. O sea, estoy básicamente contratando gente por la mitad del precio. Claro. Pero es terrible. O sea que desde el punto de vista moral. el coronavirus refuerza la explotación capitalista, ¿viste? De bolas que refuerza la explotación capitalista, weón. Sí. O sea, hay un coñazo de gente que se está aprovechando de esta situación para explotar a la gente, para que trabajen más horas, para que trabajen desde su casa y los exprimen, los vuelven locos trabajando desde su casa, les clavan reuniones a las 3 de la mañana, qué sé yo. Hoy estaba hablando con otra consultora que tiene con nosotros, tiene más años que yo trabajando ahí. Y entonces me estaba diciendo, me llamó y me dijo, estoy súper contenta porque por fin voy a poder ir a Italia. Que es donde está su familia, y donde está su novio. Tiene casi 3 meses sin ver al novio, ¿no? Sí. Y yo, o sea, genuinamente súper contento por ella, porque, verga, la caraja lo ha pasado mal, sola en este peo, o sea, aquí en Ginebra, encerrada en su apartamento, etcétera, etcétera. Coño, que de pinga por ti, por fin, que puedes hacer eso, porque van a relajar las restricciones, abrir la frontera, qué sé yo, y ella puede viajar. Y entonces estamos hablando que de pinga y tal, y yo y que, coño, tú hablaste esto con fulano de tal acerca de tu tarifa. No. Y la cara que, what? Y que, ok, let me tell you a story. Mira la vaina, porque puede ser que te obliguen. ¿Cuánto tiempo te vas? No, bueno, 2 o 3 semanas, no estoy clara cuánto tiempo me voy. Y va a seguir trabajando desde allá. Y además la cara es una freak de esta. Va a trabajar desde allá y tal, qué loca. Sí. O sea, se va como que se va a casa el novio a trabajar. Ok. Punto. Claro, sí. Y va a seguir trabajando, sí. ¿No? Entonces revisaste la vaina de tarifa y la caraja que, ¿what? Y entonces, bueno, tú hablaría con fulano de tal, porque es una vaina que tienes que mirar. Y la caraja, ¿pero qué me estás diciendo? Y que, pana, I'm with you. ¿Pero quién pasó esa ley loca, weón? O sea, no es una ley loca, es una vaina, es un peo burocrático de la empresa, es un peo así un peo loco de, coño, si tú cruzas esta línea imaginaria en el suelo, exacto, trasciendes la frontera de la República de Ginebra, de pronto cobras 40% menos. Sí. Entonces tú puedes, y si tú pones un pie, o sea, tienes un pie en Ginebra y otro pie en Francia, sí, igual cobras 40% menos. Entonces, pero que a ti no te va a pasar, ¿o sí? No, porque yo no soy contratista. Eso solo se lo hacen los contratistas. Okay. Entonces, una puta mierda. Y entonces, la caraja me decía, pero ¿cómo es posible esta vaina? O sea, y yo le decía, pana, yo te entiendo. O sea, tú tienes 3 meses viendo este fondo. Nadie sabe dónde coño estoy yo. Yo podría estar en España. Yo podría estar, ¿sabes? En Colombia viviendo una vida multimillonario con un salario suizo. Exacto. Y nadie se enteraría. Y solo por este peo de cruzar, sí, como dije, claro, esta línea imaginaria en el mapa, claro,
dejas de tener valor Sí, exacto, por justamente es cruzar eso. una puta línea en el Sí, suelo, exacto. que es una vaina muy loca, weón. Sí, pasas de ser eso, un multimillonario en Colombia, a ser una Ujú. especie de empleado medio en México. No así. Entonces, este es el tipo de vida que puedes llevar haciendo el mismo trabajo. Pero si cruzas esta línea, tu Sí, forma de vida va a ser muy sí. diferente. Aquí vas a tener un carro y una lancha, que sé yo, supuestamente. Pero lo que yo digo es, o sea, si el trabajo es el mismo, Sí, ¿por qué coño, no? sí, porque la forma de vida, económicamente hablando, es tan Ujú. diferente, ¿no? Sí, y además esto pasa, yo he visto esto pasar, ¿sabes? Across the board, estoy hablando como de un caso que conozco bastante cercano, pero he visto empresas muy cool de Silicon Valley, ¿sabes? Donde los carajos trabajan descalzos, etcétera, etcétera, Ajá, que son 100% remotas y que tienen una política similar. O sea, hay una empresa que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como que los carajos fucking millennial de mierda dicen y que nuestros salarios son transparentes. Y entonces en la página web tienen un Excel con los salarios de todo el mundo del CEO para abajo, ¿en ¿no? serio? Sí. Entonces, Para que los secuestradores sepan cuánto pedirte. sí, no, Coño de claro, madre. exacto, para que, sí, básicamente, y entonces, sabes, te damos $2,000 para que compres tu propia computadora, y sabes, y puedes llevar, tenemos oficinas en tal y tal lugar, y Sí, puedes llevar tu perro, todas esas exacto. Pues tiene un huevonadas, gato en Sí, esas huevonadas come mierda que le encanta a la gente, ¿no? sí. Y entonces, y una de las cosas que tienen es, tú trabajas remoto, y dependiendo del país en el que vives, ellos multiplican el salario base Un por un factor. baremo Claro, ahí, claro. ¿sabes? Por un factor que Sí, se sacaron del culo, claro. que es el factor de costo de vida, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo, eh, ¿sabes? Vivo aquí, cobro X, y entonces ruedo Sí, 5 kilómetros exacto. y cobro X multiplicado por 1,5, ¿no? Exacto. Porque, ¿sabes? Porque es Suiza. Sí, sí. Es una mierda, ¿sabes? Que coño la madre, vaina. Sí, ¿Sabes? Que loco. sí, no tiene ningún sentido. Y el trabajo es exactamente... Entonces, mi valor como empleado o el valor de mi Sí, cerebro viene determinado por las políticas sí, exacto. económicas del gobierno del país en el que vivo. Sí, sí, sí. Y las interacciones humanas que están alrededor tuyo y que no tienen nada que ver Ujú, contigo. ujú, Pero tu ujú, vida depende de eso. ujú. Sí. ¿Cómo? ¿Sabes? Y Yo entonces, pienso que no. sí. O sea, O capaz sea, si fuese dueño de empresa diría no, de bolas que sí. por Pero eso yo pienso que no, yo pienso que el valor es una vaina concreta, ¿no? debería ser Determinada. una vaina concreta, pero por eso es que estás votando siempre porque no sigue, o sea, porque la gente menos loca está en el gobierno para que no interfiera Mm, bueno, con eso porque después te afecta las libertades individuales. ujú, Pero sí, son cosas completamente arbitrarias y que después le van agregando como más cosas. Tú sabes que en Francia, si tú trabajas en las islas, cobras una prima por calor. Y es porque en las islas hace mucho calor. Y entonces, mm, pues el pobre francés de París que se fue para allá, pobrecito, que era una prima por calor porque vive en Martinica. Pero si tú eres de ujú, Martinica y te vas para Alsacia, no te dan una prima por ujú. frío. Claro. Y el frío jode, ¿eh? Sí, pero esa es la temperatura normal, ¿entiendes? Ujú. Como que Claro, sí. la Francia continental. Entonces te dan una Sí. prima por esa, y, bueno, van como agregando cosas a lo que se supone que es tu valor y que al final Ujú. es lo que hemos como puesto en el centro de todo, básicamente. Y ahora con el coronavirus lo vemos aún más, bueno, o sea, Tú estás grabando, ¿verdad? sí, Las fronteras no deberían existir, chamo. sí, pero estaba pensando en eso hoy justamente, que yo estaba pensando que como que la lucha se dividía entre los nacionalistas y los como que universalistas en cierto sentido. Y a pesar de que yo entiendo la necesidad política y económica de una frontera, o entiendo la inevitabilidad de la frontera para evitar el caos, Mm. a pesar Wow, me de eso, encanta. Ujú. no, o sea, tiendo a creer en la idea de que todos podemos, ¿sabes?, ser más o menos parecidos en todo el globo, sin que tengamos que tener leyes que nos obliguen ¿sabes? Pero bueno, eso es una utopía de
de fantasía izquierdosa, qué sé yo. Pero las fronteras no tienen ningún tipo de... O sea, se van corriendo para empezar, se van borrando. Entonces ya por ahí te das cuenta lo absurdas que son. O sea, y cada vez que creamos fronteras artificiales, como en la India con Pakistán, se sabe que llegaron y le trazaron así los ingleses y que bueno, es así. Y Gandhi que nos van a matar. Y se mató al poco gente. O en Irlanda, ¿no? También que creas como la frontera y después sobre pretexto de hacerlo un conflicto que no sea político, importas un poco de protestantes y los pones en la mitad de la comunidad católica para que se caigan a coñazo a propósito y digas que es una guerra religiosa cuando es política y económica, básicamente. Entonces lo encubres, ¿no? Y creas el Bloody Sunday y todo eso para que tus intereses queden como camuflados atrás. Sí. Es espantoso porque se presta para eso, o las Malvinas, ¿no? Que tú dices, bueno, no hay ningún tipo de ganancia ahí, pero Thatcher, para demostrar poder político, va a ir a una especie de guerra con una isla ahí que no vale nada, cerca de Argentina, para nada, ¿no? Es simplemente una especie de juegos ahí de psique que se convierten en la política global y vaina, o sea, es patético. Sí. Tú sabes que además una de las cosas, hablando de la inevitabilidad de la frontera, que es por cierto el título de mi nuevo poemario, una de las cosas que como trato siempre como de ver, por supuesto, el otro lado de la frontera. Mira lo que hiciste. Me gustaría que no existieran fronteras, pero ¿cómo hacemos para mantener a los negros afuera? Para eso están las islas. Claro, sí. Y bueno, y fíjate, una de las cosas que pasó ahora con el coronavirus es que, claro, las ciudades de acogida en España, a donde llegan los inmigrantes, se llenaron de gente que quería devolverse a Marruecos, ¿no? Porque no querían seguir estando... O sea, yo creo que es un asunto se regula solo, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, porque al final, por supuesto, hay un montón de refugios económicos, incluyendo... Claro. Que nosotros migramos, o sea, somos la plaga que migra a donde encuentra oportunidades, ¿no? Totalmente. O sea, la mancha negra que migra donde... Sí. O sea, y entonces, claro... Yo entiendo que creen fronteras para no dejar entrar una persona como yo. Claro. Pero quizás si los dejas entrar llega un momento en que se vuelve menos atractivo y tienes mano de obra barata como yo, y se vuelve menos atractivo y la gente deja de venir. Sí. Pero es que la historia justamente de la humanidad es el correr de esas fronteras, ¿no? Y con el correr de esas fronteras también el correr de la gente. De los persas que van avanzando hasta acá, llegan a Turquía, después se devuelven y, ¿sabes? Y los imperios que se van como solapando los unos a los otros como una especie de olas que van y viniendo. Y la historia de la humanidad es así, pero quisiéramos como para una especie de paz mundial, que la cosa se estabilizara, ¿sabes? Y se quedara como que todo el mundo donde está, ese es tu país y va a ser arrechísimo. Sí, claro. Esa es como la utopía, pero te dices, coño, bueno, decían que el liberalismo era lo que iba a traer eso, ¿no? El liberalismo económico. Todos los países iban a ser ricos, entonces la gente no iba a viajar más, a emigrar más, porque entonces, ¿para qué? Si ahora estás en Chile y Chile va a ser arrechísimo. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, pero hay algunos problemas de coordinación. Sí. Yo te iba a decir que, como hemos tenido invitados, una de las cosas que iba a pasar por debajo de la mesa en este podcast, pero parece que no, es que como estamos grabando esto el 5 de junio, que es básicamente antes de que dieran el golpe de Estado en Estados Unidos. Entonces me gustaría, ya que... You got me. Estamos grabando esto en algún momento entre los LA Riots del 92 y el golpe de Estado. Sí. Eso está fuerte por allá, ¿no? Está sí. fuerte, ¿no? No, sí. No habíamos hablado de eso. Como que The Elephant in the Room. Chico, te veo oscuro hoy. Sí. Pero sí, qué loco que parece de una caricatura. O sea... Es lo que le decía un pana, o creo que te lo decía, que le decíamos la otra vez en el podcast, que si tú hubieses dicho a
hace 4 años y que, chamo, si gana Donald Trump, va a haber manifestaciones en la calle, van a estar quemando vainas, la economía va a ser una mierda, China, va a haber una plaga mundial. Tú dices, dicho que marico, para, o sea, no sé qué estás fumando, ¿no? Pero no, eso, una plaga mundial, en serio, que chamo, un carajo se come murciélago, y te verga, no, chamo. Y sin embargo, cuando no puede empeorar, los bichos van, le llegaron a la Casa Blanca, el tipo se escondió en el búnker, salió y dijo que no se había metido en el búnker. O sea, y les están dando sus coquitos, chamo. O sea, eso es innegable, pero sí, sí, ¿no? sí. Que vean lo que uno vivió, o sea, eso fue como los 80 para mí. Exacto. Tú lo llamas el fin del mundo, yo lo llamo 1989. Seguro cuando salga este episodio va a ser motivo de linchamiento. Pero me sigue pareciendo hoy día me sigue pareciendo gracioso. Es que el bicho estaba que o sea, los caras tenían 100.000 muertos por el coronavirus, la vaina es un desastre. Y entonces matan a un carajo. Y entonces o sea, el bicho se agarra así como, y dice, tú sabes que ahora todo el mundo, ¿sabes? Estos 350 millones de personas van a dejar de pensar en el virus y ahora van a pensar en los negros que mata la policía. Sí. Bueno, y todo el mundo todo el mundo siguió como un becerro, así como, sí, vamos a pensar en esto. Pero esos fenómenos son así, ¿no? Son como tienen esa capacidad de ser tan impredecibles, porque, o sea, yo también me preguntaba como que ¿cuándo va a estallar? Porque tú ves lo de, creo que se llama Trayvon Martin, ¿no? El chamo que estaba como corriendo y le dispararon por la espalda. Había uno que sacó una bolsa de Skittles, ¿te acuerdas? Que tiene una pistola y eran unos caramelos, era un carajito como de 13 años y le dispararon. Y otro tipo que le cayeron a tiros entre un carro, ¿te acuerdas de ese? Ese no me acuerdo. Que había un bicho que estaba con la novia, además dentro del carro. Y bueno, ¿sabes? Parece que hubo un altercado. Sí. O sea, lo detuvieron. Okay. Y parece que hubo un altercado. Y el bicho hizo un movimiento raro. Y el policía le descargó la pistola al carajo sentado en el asiento del conductor, ¿no? Sí, bueno. Sí. Entonces uno se preguntaba siempre como que cuál será el detonante. Pero son esos que son completamente impredecibles. Es como, tú sabes cuando tienes la gente en el estadio y entonces el partido de fútbol o de béisbol está así que, y hay una coñaza y se siente la tensión así, pero nadie se baja a la cancha, bro. Pero si se baja uno, es lo que llaman el fenómeno de cloncheo. Si se baja uno, de allí eso rompe el mito que no te puedes bajar y todo el mundo se empieza a bajar todo. ¿Quién va a ser? ¿Cuándo va a ser? Tú no sabes, pero si eso pasa, ¿qué es lo que pasó aquí? Se te viene toda la grada encima. Sí. Y eso fue como que lo que... Pero tienes razón en eso, como que porque, o sea, los medios siempre reportan eso y sin embargo, esta vez como que había un cóctel también por abajo de gente que se sentía como que dejada por afuera con el coronavirus, como que no les dieron ayuda económica, qué sé yo. Bueno, también hubo una transferencia burda de grosera de dinero hacia los grandes capitales. Wow, ¿cuánto llevamos? 44 minutos. No, es un nuevo récord. Nuevo récord. Pero sí hubo en la transferencia del CARES Act. Este podcast estuvo libre de marxismo durante 44. Sí. Es joda, pero tienes razón. Trillones de dinero al percentil, no sé Además cuánto. que se desvaneció. Sí. Es como, ¿sabes? El coño de tu madre, se nota que no trabajas por esos trillones de dólares. Entonces, se nota que no pusiste ni un céntimo ahí, ¿no? Porque los fabricaste de la nada, los tiraste ahí y se desvanecieron un solo coñazo en un solo día, ¿no? Y entonces, claro, eso creo que también se suma, como que tú te das cuenta de eso, ahora no tienes trabajo, ahora el presidente te fastidia de pronto un poco, y ahora ves que matan a este chamo y te dices, bueno, pero qué huevona, y ves el video, y entonces sales a protestar y la policía se empieza a arremeter contra ti, que también es otra cosa, ¿no? Como que la policía también los está provocando, parece, o sea, hay muchas manifestaciones pacíficas, y sin embargo la policía o sea, en muchos casos, agrega los tipos y tal, qué sé yo. Pero bueno, veremos qué sucede, ¿no? Porque en los Estados Unidos, ¿cuál impacto puede tener? Como dices tú, un golpe de Estado. Pero, sí. ¿Qué más lo predijo? Exacto. Usted lo dio aquí primero. Lo que sería bueno fue sería que mataran
Trump, ¿no? O sea, Esa está buena. tiene que Esa irse está buena. patas para adelante. Sí. Lo Sí. chimbo, y por eso que te das cuenta que no estás en una película, es porque tendría que ser asesinado por Joe Biden. Y Joe Biden es horrible. Es como que- si fuera Alejandra Sí, Cojo o chamo. Ocasio Ortiz, ¿sabes? A Ujú. José, tú dices como que coño, sí, le voy a con un patadón una vez. Tú sabes, esto es uno de los pocos, para mí este periodo de mi vida es bastante singular porque es la época, ¿sabes? Luego de viejo, es la época en la que yo de verdad no quiero vivir en Estados Unidos. O sea, que de verdad, o sea, me sentiría burda de miserable. Sí, Lo siento por el carajo que nos está yendo de Estados Unidos. Este, pero yo me sentiría burda de miserable porque yo de verdad, no, o sea, me sentiría, quizás estoy influenciado por los medios y me lavaron el cerebro, pero me sentiría un poco como vivir en Venezuela. O sea, en un sitio donde no tengo el sí, control de la situación, sí, donde el dinero, o sea, donde fabrican dinero de mentira y lo desvanecen, sí, donde matan a la gente arbitrariamente y donde la gente protesta por cosas estúpidas que el resto del mundo no entiende. sí. No, perdón, eso no. Las vidas de los negros importan. Este, Sin embargo, es bastante curioso que nadie protesta por 100.000 muertos, pero protestan por Sí, los claro. 20.000, los 10.000 que la policía ha Sí. asesinado. Bueno, supongo que es eso, asesinato versus como que pandemia. Porque después, A mí me parece que sí, es un asesinato por negligencia. sí, o sea, Lo que sucedió con el coronavirus en Estados Unidos es un asesinato por negligencia. porque también es un punto de vista penal. ¿Hasta qué punto? O sea, yo creo que, por más de derecha que tú seas, tienes que Ujú, aceptar que Donald Trump es responsable de por lo menos una de esas muertes, digamos. Hay una familia ahí alguien se murió que fue por el coronavirus y que podía haber ujú. sido evitado si Donald Trump tomaba acciones antes. Uno Sí. parece ser un número que todo el mundo podría estar de acuerdo. Pero 100.000 es como que el límite mayor. Entonces tú dices, vergan, tampoco es que Donald Trump mató a 100.000 personas. Entonces, Ajá. ¿dónde pones dónde Sí. pones la raya y dices como que el tipo tiene que ser por lo menos responsable de 3.000? O sea, no sé. Ujú, Esas son el tipo ujú. de preguntas como de derecho que son espantosas. Sí. Sí, claro. Pero quién sabe cuántas personas se hubiesen salvado si el Sí, carajo se caía la boca. sí, Porque el problema es eso, ¿no? Que es como digamos, porque hay negligencia por omisión, ¿no? Pero lo que sucedió ahí es sí. que él y mucha otra gente activamente trabajaron a favor de que se propagara el virus. Pero es que yo no Eh, entiendo cómo es posible que en este mundo, 2.000 años después de Jesucristo, puedes mandar cohetes a la luna, podemos hacer cosas impresionantes hasta Marte. Y sin embargo, no podemos estar al abrigo de que llegue un loco de mierda como mm, Bolsonaro o ujú, Trump, y el tipo decide unilateralmente talar la mitad del Amazonas, aunque bueno, estoy exagerando porque lo que hizo fue quitar una regulación, ujú, pero decide acabar con el Amazonas y tú no tienes ningún tipo de recurso para oponerte a eso. Y o ni siquiera, o llevarlo a la corte, como que si el tipo de verdad comete crímenes, o como lo que decíamos ahorita, si Trump es responsable de esas muertes, no va a ir a la cárcel por ello. Y si tú fueras un ciudadano normal, sí irías a la cárcel por ello. Si tú vas al Amazonas ujú. y arrasas un bosque, Sí, sí, o matas familias sí. indígenas, o sea, vas ¿Viste preso. este carajo? Por cierto, hay un carajo que tiene un proyecto artístico se abrió una cuenta en el que el carajo tuitea exactamente lo que tuitea Trump y al bicho le bloquearon la cuenta. Ah, sí. Porque Y me tuiteó parece, la misma broma que hizo Trump de llamado al odio, qué sé yo, y tal. sí, Qué loco. me parece un bello proyecto artístico. Pero, Em, sin embargo, no estoy de acuerdo con que Twitter se ponga a estar decidiendo cuáles tweets son cuestionables y cuáles no. Porque, o sea, mm, porque es la misma reflexión. Es fácil estar todos de acuerdo en que ese tweet de Trump tenía que haber dicho, no es verdad, o sea,
puedes causar daños, la gente puede creer, qué sé yo, que tomar cloro es una buena razón, una buena cosa y se pueden morir. Entonces pone una cosa que dice, no, esto puede ser que no sea verdad y lo mandas a un link, pero empiezas allí, donde te detienes. Porque después puedes tener cualquier tipo de opinión y digan como que no, esto que dice Vicente es paja, y te dicen, no, pero no sé. Sí, claro. ¿Y a quién se las pone? Entonces pónsela a todos los tweets, pónsela a todos los tweets. Todos los tweets jamás escritos tienes que ponerle como que esto puede ser visto de otra manera. Porque, ¿sabes? Todo es interpretación. Y si vas a hacerlo ahí, o sea, y con que vayas lo vas a hacer, y se lo vas a hacer también a la gente de izquierda, o sea, porque también eso, la derecha se queja por eso y tienen razón. Si van a censurar, que censuren los dos lados igual. Ahí, ya va. Voy a cortar esto para parecer inteligente. Hay cosas que, o sea, uno podría argumentar que es un tema de, no de la información que está en el tweet, sino, o de la información entre comillas que está en el tweet, sino del alcance que tiene ese tweet. Entonces, se supone que uno debería enfocarse, plataformas de comunicación como Twitter deberían enfocarse en aquellos usuarios que tienen un gran alcance, ¿no? Como por ejemplo un presidente. No, porque somos todos iguales, entonces estás discriminando a favor de la gente que tiene más seguidores y eres seguidorófilo, supongo lo vamos a llamar. Sí, o sea, pero hay, digamos que además de los seguidores, o sea, además de las pruebas las pruebas de relevancia que son falsas, como los números de seguidores, hay un componente fáctico ahí, que es que el tipo es un presidente. Entonces, y así como él, puede haber, ¿sabes? Igual gente que son que tienen cierta relevancia en el mundo real, no en el mundo de mentira, donde la gente cree que tiene relevancia, pero cuando ¿y por qué, no la tiene. ¿Pero por qué ahora? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que dijo ahora? Bueno, yo creo que es como todo el mundo pescando en el río revuelto ahora, ¿no? O sea, también, o sea, yo quiero separar porque una cosa es este comportamiento histérico de la izquierda norteamericana, que además está infiltrada en las élites del mundo de la tecnología. Y por lo tanto tiene influencia, tiene una voz, ¿sabes? Tiene una voz mucho mayor, tiene un alcance mucho mayor de lo que podría tener, considerando las locas ideas que quieren transmitir. En muchos casos. Quiero separar eso del mundo normal por un momento, ¿no? Okay. O sea, o de lo que yo creo que cómo debería funcionar las cosas. Entonces, suponiendo que Twitter no esté dirigido por absolutos dementes, en cierta forma yo creo que, o sea, tienes razón en el sentido de ¿sabes? ¿Por qué ahora? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué, ¿sabes? ¿Por qué no hicieron esto hace 4 años, 5 años, ¿no? Cuando estaba Chávez, por Dios, sí. ¿Sabes? Y porque solo con Trump. Chávez nombró a Nicolás Maduro por Twitter. Por televisión también. No, por Twitter él dijo, sí, pero por Twitter lo confirmó cuando estaba en Cuba. Que dijo que si me muero, voten por Nicolás Maduro. Y decían que los cubanos le habían escrito el tweet. Y eso nunca se supo, nadie lo pudo corroborar. Y entonces, ¿por qué no ponerle Twitter en ese momento como que de pronto esto no lo escribió Chávez porque está muerto? Sí. Pero bueno, no, vamos a hacer la Trump ahorita. En fin, sí. Entonces, el fondo lo que quería decir es que este tipo tiene una relevancia porque es un presidente, y tiene además, ¿sabes? Hay algunas cosas que son tangibles, como cierta influencia sobre la moneda, y sobre la muerte. Sí, e influencia definitiva sobre un ejército, ¿no? Y entonces eso es completamente distinto a lo que a un influencer común y corriente, porque un influencer común y corriente no tiene influencia sobre nada, ¿no? Sí.
Pero entonces, ok, estamos de acuerdo, ok, ¿y dónde paras? Dices, ok, los presidentes. Luego los presidentes de los Sí, condominios también. Los no, o estrellas de sea, rock. para ser honesto, yo veo ahí una oportunidad ¿sabes? Del el pequeño ciudadano poder ejercer control sobre sus representantes, ¿no? O sea, o sea, me parece que debería ser algo obligatorio para todas aquellas personas que tienen cargos de elección pública. Ok, sí, sí, Esta sí, regla está a punto de desbaratarse porque estamos en un periodo de transición sí, entre lo físico y lo virtual, ¿no? Y dentro de 5 años quizás no tenga ningún sí, sentido, ¿no? Pero me parece bien como, ¿sabes? Como arma arrojadiza en contra de el poder absoluto que tienen aquellas personas con amplio alcance que además tienen control sí, sobre armamento y sí, sí, sí. sobre, ¿sabes? Fuerzas represoras, etcétera. ¿Sabes? Para mí sería como una cosa de facto en todos los jefes de Estado, todos ¿sabes? Los cargos electos, ¿sabes? Gobernadores, Sí, alcalde. presidentes de asamblea, políticos en general, ¿sabes? Diputados, todo eso. Toda esa gente que se identifica Tienen un como Twitter bis políticos que va a decir que deberían, está sí, fact-chequeado. sí, porque además está comprobado que esta gente tiene una influencia negativa sobre, perdón, los incentivos económicos están relacionados con esta gente eh, y el abuso, entre comillas, de las redes sociales tiene un efecto destructivo sobre la democracia y están erosionando El el tejido, poder que claro. tienen los ciudadanos. Sí, el tejido social Sí, y el poder que tienen los ciudadanos. Entonces, me parece que es como fair game. O sí. sea, como, ¿sabes? Yo que soy un huevón, solo puedo tener 1000 seguidores. Tú que tienes 1 millón, pana, te toca fact-checking Sí, por pero, o defecto. sea, estoy de acuerdo en el razonamiento, pero me parece que hay un salto ahí que estamos haciendo porque Twitter es una empresa privada. Entonces lo interesante aquí es que Twitter es una empresa Fair game, privada, pero sí. tiene tanta Sí, sí. influencia y se ha Ujú, convertido en el medio de comunicación que ya ujú, tiene una influencia pública que hace sí, que tenga una especie de importancia cuasi nacional para el discurso ujú, político, como dice. Entonces tienes que regularla. Y es súper ujú, interesante. sí, Porque la respuesta como libertaria, tú dices como que Twitter es de izquierda y tiene estas y es lo que dice también la derecha, Twitter es de izquierda y qué sé yo. Entonces la respuesta randiana no es como que, bueno, pero entonces voy a hacer tu Twitter de derecha. Y sin mm, embargo, ujú. no han podido. Sí, claro. Sí. Ujú. Pero lo cómico es No, también que viste que Donald Trump pasó después una ley o nombró un comité para investigar a Twitter en sí. represalias. E Ujú, inventó una cosa ahí de que no les iba a dar unos permisos que ujú, dicen que él no se los puede revocar y que si los tipos van a corte se los dan igual, entonces que es como que una especie de máscara de humo, ¿no? ujú. Pero qué loco que el presidente se está quemando el país y el carajo se pelea con Twitter. O Sí. sea, Por eso quería hacer la separación entre esta cosa, esta entidad de Twitter, lo que yo creo que debería funcionar, cómo claro, deberían funcionar las redes sociales. Porque claro, pero bueno, estoy haciendo una separación porque quiero poder hacer un argumento que tenga sí, patas, ¿no? sí, Porque si trato de mezclar las dos cosas, sí, voy a hablar peor sí, huevonadas de las que ya estoy hablando. En el mundo real, lo que sucede es, bueno, que Twitter tiene empleados que tienen sus opiniones con todo el derecho, además, y opiniones incluso con las que yo en cierta manera estoy de acuerdo. Eh, y sabes, y bueno, y todos estos tecnócratas tienen sus opiniones acerca de cómo debería funcionar el mundo y sí, qué sé yo, y algunas sí, tienen, algunas tienen un no, claro. control, Sí, tienen básicamente un control sobre la plataforma y los políticos y los ciudadanos han cedido parte de su control a estas plataformas también, ¿no? sí,
que tienen esta aproximación laxa sobre lo que es la verdad y los hechos fácticos y tal, y además venden publicidad que depende de las reacciones y no de los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que van a tener... es muy loco que... O sea, esta no es la primera vez, no va a ser la última vez que un presidente se pelee con Twitter. Twitter va a seguir siendo relevante. Y van a tener más conversaciones incómodas acerca de cuál es su rol en la sociedad. Yo creo que tienen que anunciar cuáles son las medidas. O sea, no pueden simplemente empezar a censurar gente como les dé la gana. ¿Sabes? O sea, tienen que establecer un juego. Además, yo puedo ver claramente las conversaciones interminables que no llevan a ningún lado dentro de estas empresas. Y a mí, yo creo que igual que a ti, me parece fundamentalmente mal que estos canales de comunicación masiva estén privatizados a un nivel, pero que estén privatizados por empresas opacas. Sí. Cualquier empresa así de grande va a ser opaca. O sea, no hay empresa así de grande que no sea opaca. O sea, eso es como una... Pero sí, pero estoy de acuerdo en que es completamente... O sea, es distópico, ¿no? Es una cosa que uno pensaba cuando era chiquito, como que la empresa que controla todo, como siempre hemos dicho, el Lex Luthor y tal y qué sé yo, y sin embargo tienes eso, una especie de apoderamiento de todo, y cuando eso penetra en el discurso público, empieza a ser una especie de infracción de las realidades, infringimiento de las realidades. Pero después está el rollo de eso, como que ¿cuál es el plan? ¿Lo van a hacer sistemáticamente? ¿Cuánto tiempo? A todos los presidentes, como dices tú, o sea, no han dicho nada y tú no puedes, me parece muy extraño como que tú en la noche a la mañana, entonces, qué sé yo, días como que ahora no puedes decir groserías en los podcasts y empiezas a censurar podcasts y te dije, ¿qué pasó? No, es que nos dimos cuenta que Cristo viene o qué sé yo. No puedes cambiar las reglas del juego así, a pesar de que las intenciones que están detrás sean las más loables y a pesar de que yo entre todo tengo razón. O sea, estoy de acuerdo con las razones que tú estás dando de que, bueno, de que la información de Trump es falsa, que no debería darla y que está completamente demente. Pero pienso que la manera de afrontar eso no es poniéndole una etiqueta random ahí, que después el tipo te lleva a juicio y que después tú ni siquiera anuncies si vas a perseguirlo a él nada más otra vez o a todo el mundo otra vez. Y entonces es comiquísimo. Sí. Después le censuraron un video, creo también, se lo tumbaron. Fue como la segunda cosa que le hicieron. O sea, hay una guerra andante entre el presidente de Estados Unidos y una plataforma de mensajitos de 200 palabras, weón. O sea, con carita. Sí. O sea, en el fondo, yo creo que una de las cosas que está mal es que, bueno, estos tipos hayan elegido que su plataforma para distribuir información esta empresa privada de mensajería. Sí. Es como este peo, ¿no? Sí. Es como o sea, el mercado te dice que tienes que estar en Twitter y entonces usas Twitter y luego te das cuenta de que es una empresa privada que tú no controlas y no puedes controlar y que no se rige bajo los estándares, por los estándares periodísticos. ¿No? Es que es eso, ¿hasta qué punto se aplica el First Amendment? O sea, eso es una empresa privada. Sí. Porque ellos no pueden excluir si le da la gana a todas las mujeres. O sea, decir como que esto es nada más para hombres. O sea, es privado, ¿no? No te pueden... Mientras no sea... O sea, no sé... Es más, no sé, tendría que revisar. Creo que sí te pueden... Si excluyes que si nada más a los negros, nada más a los judíos, te pueden llevar por discriminación. Pero tienes el derecho a excluir gente. O sea, puedes hacer cosas privadas y puedes poner el derecho a defenderte. O sea, no es inmediato. Sí. Y es en cierta forma algo similar a lo que le ocurrió antes de que Diosdado asesinara a Maduro. No, antes de que Diosdado asesinara a Maduro, era lo que les pasó a los carajos de Venezuela, que usaba DirecTV para llegar a la gente y de pronto, o sea, DirecTV cortó la vaina. Sí, chao. Y se quedaron sin DirecTV.
Y después los bichos se quedaron, o sea, se pusieron locos, estuvieron como una semana locos así de que, ¿sabes? Jaja, vamos a expropiar, ¿sabes? Vamos a tirarle una cuerda al satélite y lo vamos a amarrar y lo vamos a traer para acá y tal. Y es lo mismo con Twitter, ¿no? Entonces, claro, tú básicamente le cedes tu plataforma a una empresa privada. Y rezas porque la cosa vaya bien. Y estas son y reza porque los intereses económicos, que son los que guían la empresa, estén alineados con los intereses morales. Sí, y supones que sí, no. que eso debería ser así, que bueno, y si los shareholders... Y a veces no es así. No. Es que fíjate lo loco que es que, o sea como el cliché de estas empresas de Silicon Valley es que, claro, son, o sea, el estereotipo de los empleados de estas empresas es o sea, chamos de izquierda, pero izquierda pija, o sea, chamos de izquierda menores de 40 años que viven en la ciudad más liberal o más de Estados Unidos, ¿no? En la ciudad más liberal del estado más liberal de Estados Unidos. Si tú eres un carajo que aglutina a toda la derecha rancia de los Estados Unidos, ¿qué coño esperas que pase si tú usas esa plataforma para divulgar tu mensaje? Dime, o sea, ¿qué coño esperas que pase? Sí. El tipo lo empujó lejos. Sí. Y es como, o sea, si lo analizas fríamente es burda estúpido. Sí. O sea, tienes que hacer una vaina, tienes como que, bueno, ¿sabes qué? Córtale el internet a Twitter. Sí. Y déjame a Facebook, porque Mark Zuckerberg obviamente se alineó, porque bueno, pero es un asunto económico, ¿no? Sí. O sea, básicamente está alineado con Trump porque Twitter está alineado de otras maneras, ¿no? Entonces, si tú le entregas a Twitter todo el poder, todo tu poder comunicacional, claro, y sabes que Twitter está lleno de gente que te odia, ¿qué crees que va a pasar? Sí. Y por eso digo lo mismo o sea, del expresidente Maduro, que el carajo, ¿sabes? Le entregó todo su poder comunicacional a empresas que estaban controladas por los gringos. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? Pero es muy extraño, o sea, no puede ser que de verdad estemos gobernados por un tiempo en el cual esos discursitos, esas frasecitas tengan tanto peso. O sea, es como que si hay una gran parte de la política, no es toda la política, pero una gran parte de la política de los Estados Unidos, de pronto que los medios se concentran mucho en eso, no sé, pero que se juega alrededor de como que qué fue lo que el tipo dijo en Twitter. Y los comediantes se burlan de eso, y entonces hacen chistes en los late night, y se convierte en una especie de running joke ahí, y después tú dices, pero de verdad, o sea, el poder de verdad está allí. Eso que estamos viendo, o sea, si hacemos un análisis político, ¿por qué nos estamos concentrando en la pelea de lo que dijo Trump en Twitter y lo que le respondió el otro no sé qué vaina, en vez de lo que están haciendo tras bastidores y las cosas que de verdad están pasando? Que son mucho más maquiavélicas si se quiere, pero también... Bueno, volviendo a lo que tú dices, ¿sabes? ¿Qué hubiésemos resuelto con 4 trillones de dólares? Sí, exacto. Sí. O sea, ¿qué hubiese pasado? Sí. Si con un poco de planificación decimos, bueno, vamos a distribuir estos 4 trillones de dólares en África. O quizás a nadie le interesa eso porque son negros. No, pero ni siquiera eso. Como que o sea, la educación, pagarle la educación a todo el mundo eran 6 millardos. Pagas eso, son 6 millardos. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Para que no salga de la frontera. Sí, ¿no? Exacto. Todo el mundo en Estados Unidos era 6 millardos y decían que no había plata. No, o sea, ¿cómo lo vas a pagar? No hay plata. Y te quemas, digo, acabas de gastar 4 trillones y no tenemos nada. Uno podría argumentar que la potencialidad, o sea, como el beneficio económico a largo plazo es mayor si le pagas si cancelas la deuda estudiantil, sí, que si le inyectas dinero a Wall Street. No sé.
Igual de pinga porque la bolsa va a subir, tú vas a ver. No, además estaba viendo, yo que pensaba que todo se había acabado y que mi futuro económico, ya sabes que no iba a poder recuperarme de esta desgracia. Hoy estaba viendo la gráfica del Nasdaq y es Mierda, que eso... recuperación total. Sí. Es como si aquí ignora la Mierda. pila de cuerpos que hay ahí en la esquina. Qué loco. O sea, ignora estos 100.000 muertos, tenemos recuperación total. Sí. Es como si tuvieses... básicamente, lo mejor que has podido hacer desde el punto de vista de acciones es comprar cuando está así, no hacer sí. nada. No hacer nada. No, por supuesto, lo mejor que has podido hacer es comprar el 20 y algo de marzo. El 18 de marzo. Si hubieses comprado acciones el 18 de marzo, te hubieses podido retirar hoy. 5 de junio. Retirar. O sea, es como que hubieses dicho, voy a meter esto, no sé. Voy a extorsionar a toda la gente que conozco y voy a amasar 100.000 euros y voy a comprar un coñazo de acciones. Pero lo segundo mejor que has podido hacer es ¿sabes? Como el 12 de febrero, cuando la vaina, cuando empezaste a oler los muertos, si no hubieses entrado en pánico, yo hubiese dicho, no sabes que yo voy a conservar mis acciones, no voy a hacer un coño. Voy a apretar ese culo y fíjate, 4 meses después recuperación total, que es muy loco. Pero eso significa que no pierdes nada, ¿no? O sea, recuperación ¿cómo? total, no pierdes nada, no es que no ganas plata, pero no pierdes la acción que tenías antes. Pero no, ¿sabes? No la tocas, vendiste, y es como claro. todo sigue normal, todo sigue subiendo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿sabes? Tienes no sé cuántos millones de desempleados. El prospecto de Europa es que, ¿sabes? Va a haber una contracción de 10% del PIB. ¿Y cómo coño el mercado dice que esto está tan bien como estaba en febrero? No. Porque el gobierno metió plata en el mercado, ¿no? Entonces, ahora... Y esa plata es nada más a los accionistas, que es lo que decía el artículo que te mandé, que estás excluyendo 85% de la población. Porque... Sí. Bueno, pero supuestamente si tú excluyes al 85% de la población, pero nada más financias a la gente que produce de verdad, a la gente que sirve, en el fondo de eso trae beneficio para la sociedad. Sí, mi punto es... pero no lo puedes llamar el CARES Act, no lo puedes llamar el CARES Act y lanzarlo como caridad después del coronavirus y darle la plata a los shareholders que son 15% de la población. O sea, pero, yo honestamente, es para el pueblo. Si pienso que eso sería como la segunda mejor opción, como, o sea, financiar a la gente que sirve, que sabe lo que es el dinero y cómo usarlo. La primera mejor opción, yo creo que es cancelar la deuda estudiantil, honestamente. Sí, algunas deudas. O rentas, o cosas si no tienes así, deuda, sí. O sea, si estás como en Europa que no tienes deuda estudiantil, es decir, ¿sabes? Es agarrar esta masa de plata que vamos a poner para salvar el mercado. En vez de inyectar al mercado, lo que vamos a hacer profesores, médicos, colegios. Vamos a hacer una vaina como que todos esos inmigrantes que vinieron, que los queremos meter en el horno, en vez de meterlos en el horno, les vamos a lavar el cerebro. Y los vamos a hacer renunciar a su pasado africano y los vamos a convertir en europeos. Y estos carajos, dentro de 10 años, son los que van a pagar nuestras pensiones. Van a ser tremendos consumidores, exacto. Crear consumidores. Van a consumir, se van a endeudar, sí, y van a pagar nuestras pensiones. Sí, yo creo que eso es mejor, como es peludo, no es fácil, pero es mejor
que tirar esa plata a ver qué pasa, porque al final yo lo que siento es eso. Además yo sé que es eso, porque estos carajos tienen la misma edad que yo, huevón. Y, ¿sabes? A mí lo que se me ocurre, ¿sabes? Vamos a agarrar una pala y vamos a tirar dinero en la, ¿sabes? En la locomotora. No, pero los profesores, chamo, yo de verdad se los daría así a los profesores, como que mira, se le vamos a dar a un sector que nunca se le hemos dado, no sabemos qué impacto va a tener en la economía, pero al fin de cuentas siempre se lo damos a los que como que merecen más, y es como que obvio, ahora vamos a hacer una especie de ruleta y le tocó a los profesores. Y ahora en adelante todos los profesores van a ganar el doble. Y si no estudiaste educación, te jodiste, vas a ser un huevón si estudiaste ingeniería, porque si has estudiado educación y si eres no jodas. Tú subes el escalafón. Y entonces los mejores de la sociedad van a ser profesores y van a educar a unos malditos genios que después van a poder y avanza la sociedad. En vez de... Marico, y te sale barato. Es como que, de hecho, si tú mientras estás paleando dinero al horno, dices, ya va, una de estas paleadas va a ser para las universidades y, ¿sabes? Y pagas el salario, pagas el triple de salario de los profesores durante 200 años. Sí. O investigación, no sé, investigación contra el cáncer, o sea, mil cosas que puedes hacer en vez de estar... Porque entonces también lo que me fastidia es que a veces llega la izquierda al poder y entonces dice, sí, vamos a resolver eso creando comités para que los comités decidan dónde van a meter la plata. Y entonces gastan la mitad de la plata en el maldito comité, que son unos bichos ahí discutiendo, ¿sabes? Realidades sobre la educación espartiana, ¿no? Hay así, ¿sabes? Tenemos que darles esto y que, al final no sirve de nada. Pero sí, la idea de llevar la plata a la educación y a las cosas que nos dimos cuenta ahora que eran importantes. O sea, de verdad que el salario mínimo deberían subirlo, ¿no? O hacer una cosa como que, mira, para la gente esencial, no te vamos a pagar 8 euros la hora. O sea, coño, te vamos a poner en 15 y un pelín de beneficio y tal. O sea, aligerar la cosa por allí para que la sociedad sea un poquito más justa. Sí. ¿Viste que en España van a hacer salario mínimo universal? No, ¿en serio? Sí, le pusieron un nombre comunista, pero eso es lo que es. No. El Lenin. ¿Cómo es que se llama? Sí, el Lenin. Sí, es el Lenin mensual. Salario básico universal España. Sí, SAPE. Siempre le ponen nombres horribles. Coronavirus. Salario. Dinero popular distribuido igualitariamente. Sí, creo que es salario mínimo vital o algo así. Coño, vital, suena un poco macabro. Sí. Yo tengo mis lujos, chamo, como que vital, o sea, mi salario mínimo vital son como 2.000 al mes, no me jodas, o sea. Nomás están matando con 500, dice, como una rata, ¿no? Con vino. Exacto. Ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital. ¿Y cuánto le pusieron? Bueno, oscila entre 462 y 1.015 euros. Ah, bueno, pero eso ya existe aquí. Eso ya existe en Francia. O sea, no tienen ni siquiera eso. Dependiendo de la situación de la unidad familiar, si tienen hijos a cargo, bla, bla, bla. Ah, pero eso existe en Francia, o sea, sí. ¿Pero existe en Francia cómo? Se llama RSA, se llama Revenu Solidario. Es una vaina para que no te mueras de hambre y son 460. No haces nada, o sea, simplemente lo cobras y ya. Y si tienes hijos te dan 200 más y así va, ¿no? Pero no es mucho, o sea, da como 900 si le sacas el jugo y tienes como 3 hijos. Sí. Dice que bastará confirmar que no se tienen ingresos para poder acceder a la prestación. Ok. Sí, pero básicamente tienes que hacer una declaración de que no tienes plata. Sí, de que no recibes salario. Como Estado tienes que tener un poquito de plata para poder soportar eso y no es el mejor momento de una crisis. Bueno, o sea, dicen que son 3.000 millones de euros. 3 millones. Sí. Bueno, se gastaron 4 trillones. Sí, porque cada país va a estar subsidiado. Creo que la Unión Europea dijo que iba a imprimir 60 millardos y los iba a distribuir para que cada país hiciera cosas y los países ya sabían como que en qué le iban a gastar y tal. En Grecia creo que se les iba a rumbear a todos y ya. Pero bueno, cada quien escoge. Ellos saben de eso. Después imprimen unos bonos falsos y tal. Sí. Sí, yo igual sigo sin entender cómo funciona eso a largo plazo. Sí. ¿Cuánto vale el ser humano? Es lo que estamos preguntando.
Sí, por supuesto, volviendo al comienzo, mis padres no pueden cobrar eso, por supuesto, porque no son... Por dos razones. Primero, porque son mayores de 65 años. Y los mayores de 65 años tienen acceso a las pensiones, excepto si está en la condición en la que están mis padres, en cuyo caso, tienes que ser mantenido por mí. Y no hay otra forma de darle la vuelta. No, yo estoy en esa posición en la que estoy manteniendo a mis padres y al resto de las personas que están usando mis impuestos en España para... Sí. Pero bueno, bien, porque prefiero eso que se mueran de hambre. Prefiero eso que se lo roben, porque bueno, o sea, yo supongo que tengo que pagar de esas plata que doy, tengo que dar 2-3 euros para mantener para pagarle al jardinero de la casa de Pablo Iglesias. Pero el estatus de ellos no lo pueden cambiar después de mucho tiempo, después de algunos años no pueden cambiar el estatus a residente o algo así. No, después de algunos años, dependiendo de cómo se coordinan las cosas con el coronavirus, pueden acceder a la nacionalidad. Ah, bueno, entonces ahí ya pueden cobrar después pensión. Y después podemos vivir del Estado. Una de las cosas que tengo que decir cuando apliquen para la nacionalidad es que ellos jamás van a pedir una ayuda del Estado. Para después pedir la ayuda del Estado. Para después pedir la ayuda del Estado. Pues. Claro, así funciona la política. Pero yo pienso que es mi derecho, después de toda la plata que le he dado a España en impuestos. Es el juego, chamo, tienes derecho a jugar. Pero ya entendiste las reglas, por lo menos. Considerando que están confiscándome un poco de plata todos los años. De hecho, yo honestamente, yo estoy en posición de decir, bueno, vamos a sacar la cuenta, pues. Fino. O sea, es como cuando tú haces un examen, o sea, es como cuando sacas una mala nota en un examen y vas a donde el profesor y le dices, coño, quiero que me revises este examen otra vez. Ok, vamos a hacer eso. Sí. O sea, si alguien tiene algún problema de que mis padres pidan ayuda, bueno, vamos a sacar la cuenta. No tengo ningún peo. Entonces vamos a sacar la cuenta y vamos a decir, bueno, ¿cuánta plata he dado yo al Estado? Claro. Y cuánta plata van a pedir ellos de pensión. Y si yo salgo perdiendo, yo pongo la diferencia. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Pero si ellos salen perdiendo, ellos tienen que poner la plata. Sí, es lo que te digo. Son estos juegos extraños en torno a esas rayas que construyeron, ¿sabes? De las cuales hablábamos. Porque es todo eso. Son vainas como que estabas allá, ahora estás aquí. Y entonces, pero como estás con el que está allá, que no es aquí. Pero qué es esto, pero qué es lo otro. Te toca tanto, o te toca cero, o te toca... Muy extraño. Qué triste que sea la mejor forma que se nos ha ocurrido hasta ahora de organizar la sociedad. Sí. Y encima, o sea, es súper complicado, es súper burocrático y a la vez es súper básico. Es como que hay 5 niveles. Y que todo este sistema, para crear una vaina como que 5 niveles impositivos nada más, es tan complicado. O sea, como que 25.000, 50.000, una vaina así, y que mierda. Y tenemos que emplear como 9.000 personas para hacer esto. Que sí, o sea, así de brutos somos como especie. Sí. Yo creo que este pana no va a venir, ¿no? No, y a esta altura, no sé si... Se quedó dormido. Ni siquiera me escribió.